El presidente Abraham Lincoln soñó haber visto su propio féretro en la Casa Blanca. Solo días después, en abril de 1865, el asesino John Wilkes Booth le disparó en el Teatro Forbes de Washington, D.C. Su sueño se había hecho trágica realidad. Otro sueño del Derby Nacional de 1921 tuvo mejores resultados. Ese día en el London Daily Graphic, el columnista Harold Swaffer reportó que su amigo Dennis Bradley había soñado el resultado. Bradley decía que los caballos caerían y solo llegarían 3. El ganador llevaría colores escoceses. Cada detalle se hizo realidad. Solo terminaron 3 caballos y el ganador Sean Spada llevaba esos colores. En muchos casos, las anécdotas sobre premoniciones no pueden darse por ciertas, porque usualmente se cuentan después del evento. Lo ideal sería escribirlas y presentarlas ante un testigo antes del evento para que no haya dudas. Este hombre, un científico, ha intentado exactamente eso. Peter Farrelly recogió premoniciones del desastre de Aberfan en 1966. Errol May Jones soñó que algo malo y negro sucedería en su escuela. Horas después, ella y sus amigos morirían cuando se derrumbó una grúa que cargaba carbón. Intrigado, Farrelly fundó la oficina de premoniciones. Tenía una sola función. Era recibir llamadas telefónicas, cartas, lo que fuera que indicara una premonición y anotarla con la fecha y la hora. Y la firma de nosotros como observadores independientes de que había sido declarado así en ese momento. Eso es todo lo que la oficina hacía. Recibí una llamada de un hombre que dijo haber visto al ganador del Derby Nacional. Estaba muy convencido de haberlo soñado. Lo que más le impactó de todo era que había visto los colores de la camisa del jinete. Y luego se dio cuenta que el caballo llevaba los mismos colores que decía Von Haven. Cualquiera que recuerde ese derby en particular recuerda que Von Haven fue uno de los pocos caballos que llegaron a la meta. ¡Miren esa colisión tan increíble! De entre el polvo apareció un caballo junto con el jinete Von Haven. Triste, pero no sorprendente. Muchas premoniciones no son exactamente lo que parecen. Todos sabemos lo difícil que es tener bien los hechos. A todos nos gustaría tejer una buena historia. Algunas veces una investigación cuidadosa revela un cuadro diferente. Pude ver un escenario pequeño. Lo vi en sueños, justo después de haber sido elegido. Había un arma y había disparos por todo el lugar. La psíquica profesional Tamara Rand hizo su predicción en televisión sobre el presidente Reagan. Inicialmente sentí que había un intento de asesinato contra el presidente. Marzo 30 de 1981. La predicción de Tamara Rand había resultado precisa. Sin embargo, las apariencias eran engañosas. En efecto, la grabación no se hizo el 6 de enero, sino el 31 de marzo, 24 horas después del hecho. Grabado el 31 de marzo de 1981. En diciembre de 1978, Richard Newton, un estudiante, predijo que 45 personas morirían en un accidente de aviación el 11 de marzo, y el 14 de marzo, 47 personas murieron en Qatar, en el Golfo Pérsico. También había dicho que el avión tenía cola roja, y así era. Sin embargo, Newton no reclama poderes psíquicos. Simplemente trabajó con estadísticas que cualquiera puede encontrar en los libros. Primero anotó que la mayoría de las aerolíneas usan rojo en los logos de los aviones. Puede ver que más de la mitad llevan rojo. Por ejemplo, American Airlines, Alitalia, TWA, JAL, todos tienen rojo en los logos. Es una apuesta segura asumir que un avión que se accidenta tiene rojo en alguna parte. En este libro se encuentran listados los accidentes de aviación de 25 años. Promedié el número de fatalidades en un periodo de 25 años. Y encontré que promediaban entre 40 y 50. Escogí 45. Murieron 47.
En cuanto al año del accidente, dibujé este gráfico. Listé aquí el número de accidentes y los meses del año en que sucedieron. Al observar esta gráfica, se dará cuenta que en mayo no es tan malo viajar como en marzo, con un promedio de 4.6 accidentes por mes en ese periodo de 25 años. Y al promediar los accidentes del mes de marzo, notará que la segunda semana o los idus de marzo son el peor momento del mes para volar. Alguien dijo alguna vez que las leyes de la suerte no permiten coincidencias, las impulsan. Tenemos ejemplos de eso. Quizá el más común es cuando uno piensa en alguien y 5 minutos después llama por teléfono. Sin embargo, otras premoniciones pueden involucrar algo más. Pueden ser predicciones inconscientes, aviso de peligros detectados por los sentidos y de los cuales no somos completamente conscientes. No se necesita otra explicación. Las premoniciones son avisos de la mente, no del futuro. Debemos tomarlas en serio porque los peligros de los que nos hablan pueden ser perfectamente reales. Así que por eso tengo una extraña sensación cuando uno de mis amigos habla de una premonición. Algo malo puede suceder. El 1 de junio de 1974, la planta química Knightsboro, entre Flicksburg y Lincolnshire, explotó. El desastre sucedió poco antes de las 5, pero Leslie Brennan dice haber escuchado los detalles 5 horas antes, en un boletín extra de televisión que salió el sábado por la mañana. Al principio no le presté mucha atención porque esperaba que terminara para poder seguir con la película. Y entonces escuché mencionar el nombre de Flicksburg, cerca a Grimsby. Escuchamos más de cerca y decía que había sucedido esa terrible explosión en Flicksburg. Había un número de personas heridas y otras muertas. A la hora del almuerzo, Leslie le contó lo sucedido a su amigo Peter East. Iba hacia la casa de Leslie. Serían como las 12:20 cuando llegué. Justo enseguida, Leslie nos dijo que había sucedido una explosión. Lo había escuchado en las noticias en la televisión. Y no pensamos más en ello hasta las noticias de la hora del té de las 10 de la noche. Y cuando los reporteros dijeron que había sucedido a la hora del té, nos sentamos y nos reímos de ello. Pensamos, reporteros tontos, se equivocaron de nuevo, típico, hora de la cena o algo así. Pero los reporteros estaban en lo correcto. La planta explotó a las 4:53. ¿Cómo pudo saberlo Leslie 5 horas antes? Así es, 5 horas de diferencia con lo que Leslie nos había dicho. Ella lo vio a las 12 y sucedió 5 horas más tarde. No podíamos creerlo. Recuerdo el rostro de una amiga. Me miró y me dijo, ¿sabes? Nos dijiste eso a la hora del almuerzo. Dije, sí, lo sé. Sentí frío y temblaba. Puedo recordar ese terror que me invadió. De veras, no puedo explicar la sensación. Era una sensación muy extraña. En 1971, el submarino Artemis visitaba Grimsby. Poco después, los marinos buscaban chicas en los cabarets. Sandra McDonald era una de ellas. Y conocí a este chico en particular, y estuve con él 2 días hasta que partió. Y partió el 17, un jueves de junio. Y una semana después, el miércoles, tuve un sueño. Y en este sueño vi como piedras grandes que pensé eran de una pared. Y pensé que en alguna parte había una bahía. Y realmente vi hundir al submarino. Y no sé cómo lo supe, pero había 3 hombres atrapados a bordo. A la primera persona que le contó fue a su madre. Bajó y me dijo, mami, tuve un sueño terrible. Dijo, el Artemis se hundió con 3 hombres a bordo. Así que le dije, bueno, no te preocupes más, ustedes lo pasaron bien. Y una semana después, que era el 30 de junio, el submarino se hundió realmente. Estaba leyendo en la cama, esperando su llegada, y la noticia salió en la radio. Decía que el Artemis se había hundido. Así que cuando llegó a casa, la llamé a la habitación y le conté lo que había sucedido. Sandra, ese sueño sobre el Artemis se hizo realidad. Y comenzó a llorar. Creo que la afectó.
Y cuando se hizo realidad, me rompió el corazón y me asustó. Es decir, nunca antes me había sucedido algo así. Y al principio pensé que mi madre estaba bromeando. Así que cuando vio cómo me afectó, nos sentamos gran parte de la noche a escuchar los boletines de radio para saber si alguien había muerto. El Artemis se había hundido en la bahía Portsmouth. Se rescataron los 3 hombres a bordo. 2 de ellos amigos de Sandra McDonald. Todavía la asusta la precisión de su sueño. De veras que era muy escéptica sobre eso, pero sucede.